Pues buenos días a todos. Soy Araceli, la secretaria general de Tecniveria. Muchas gracias por estar aquí esta mañana con nosotros, tanto a las empresas asociadas como a aquellas que no lo sois. Para que nos tengáis un poquito en el radar, aquellas empresas que no nos podéis conocer demasiado, Tecniveria es la patronal de las consultoras de ingeniería. Desde hace 60 años, nacimos en el 64, nos vamos haciendo mayores. Representamos al sector de la consultoría de ingeniería. Eh, Representamos a un centenar de empresas. Esto supone unos 70.000 trabajadores en España. Somos de ámbito nacional y una de las características de nuestro sector, aparte que es un sector de alta cualificación, puesto que el 70% de los empleados, bueno, o casi el 80%, tienen estudios universitarios. Somos un sector meramente exportador. Digo meramente exportador porque en promedio más o menos el 70% de la facturación de las empresas proviene del exterior. Sí que es cierto que los centros de producción por calidad y por los procesos en gran medida se mantienen en España, pero se da ese servicio hacia otros países. Si me dijerais un país del mundo, os podría decir que una de nuestras empresas está allí o ha tenido un trabajo allí en los últimos 5 años. Somos un interlocutor natural ante el sector con las diferentes administraciones y con otras instituciones. Ayudamos a las empresas en su día a día empresarial y no somos una asociación técnica, sino que somos una asociación empresarial. Y sin más, queremos agradecer en la jornada que vamos a celebrar hoy a Building Smart por estar con nosotros y por dedicarnos este tiempo. Vamos a comenzar, no sin antes recordaros que al final de la jornada tendremos un espacio de coloquio en el que podréis plantear vuestras preguntas a los dos ponentes, tanto a nuestro coordinador del grupo BIM de la asociación como a Sergio Muñoz, que es el director gerente de Building Smart. Pues vamos a comenzar. Le voy a dar la palabra a Luis Madruga, que es arquitecto de formación y especialista en la metodología BIM, que es uno de nuestros asociados y ha sido el promotor de esta jornada en la comisión de servicios tecnológicos que tenemos y que también sustenta mi compañero Alberto de Tecniveria. Pues Luis, cuando quieras. Gracias, Araceli. Buenos días a todos. Antes de nada, me gustaría agradecer a todos los asistentes y principalmente a Sergio por su disponibilidad por venir a hablar de un tema tan importante y relevante para nuestro sector. Hoy vamos a hacer este webinar, trata de estándares abiertos en aplicación del Plan BIM, de los requerimientos de licitaciones públicas. Y nada, la publicación, como bueno, todos sabemos, la publicación del Plan BIM para la contratación pública supone un cambio importante que afectará a todo el tejido empresarial de nuestro sector, que tendrá que adaptarse a nuevos requerimientos, procesos de trabajo, en un espacio de tiempo, se puede decir corto, de más o menos 5 años hasta 2030, ¿no? Que nos define este Plan BIM, este camino de incorporar ciertos nuevos requerimientos. Unos cambios que van a afectar distintas áreas de las empresas, desde la formación de recursos humanos, procesos de trabajo, sistemas tecnológicos, entre otros. Por eso vimos de gran relevancia dentro del grupo de trabajo BIM de la Tecniveria, pues hacer organizar este webinar para hablar principalmente de uno de los aspectos más relevantes de este plan que nos introduce, que es la incorporación de estándares Open BIM como requerimiento de licitación, que es una buena noticia. Creo que todos que nos dedicamos a este mundo del BIM pensamos que es una buena noticia, ¿no? Esta perspectiva agnóstica que implementa el Estado y entonces, pues
es un tema importante que debemos abordar. Aunque es una buena noticia, es un desafío y que debemos abordarlo y saber cómo abordarlo. Pues creemos que la perspectiva que nos puede dar Building Smart, que siempre es un placer contar con ellos para apoyarnos en estos temas y especialmente a Sergio. Para poder un poco darnos un poco de luz y enseñarnos un poco los aspectos críticos o más importantes de lo que eso pueda suponer para todas nuestras empresas asociadas. Así que nada, no le quito más tiempo a Sergio, que es el que nos va a importante hoy. Y nada, muchas gracias de nuevo. Y Sergio, cuando quieras. Una cosina antes. Recordaros que en la parte de abajo de la pantalla tenéis un icono en el que podéis hacer preguntas a lo largo de toda la jornada. Se llama preguntas y respuestas y le podréis hacer vuestras dudas para que luego las establezcamos en el coloquio a Sergio. Sergio, como os ha dicho antes Luis, es director gerente de Building Smart Spain y presidente del Comité de Normalización sobre BIM UNE CTN 332 y es autor de diversas guías BIM y responsable de traducción al español de una serie de normas ISO. Pues Sergio, cuando quieras. Nada, pues muchísimas gracias a Araceli y Luis y bueno, a Tecniveria en general por la invitación y a los asistentes en particular por bueno, pues que os parezca interesante lo que os pueda contar, enfocado como decían, a, bueno, a cómo el plan BIM de la Administración General del Estado de forma particular, pero también lo extenderé un poco a la contratación pública, podríamos decir de forma general, considera y trata la implementación de OpenBIM o el uso de OpenBIM en cualquier fase del ciclo de vida de un activo. ¿Vale? Con lo cual, pues dicho esto, bueno, un poco el esquema del webinar que teníamos previsto es mi presentación durará cerca de una hora, ¿vale? Depende de lo que a veces me enrolle en algunas cosas o corra un poco más. Y luego dejando 10 o 15 minutos para, bueno, pues ese coloquio o preguntas que me trasladéis, ¿vale? Con lo cual, pues lo dicho, cualquier cosa que mientras yo la vaya contando, pues os parezca susceptible, ¿no? De puntualizar, matizar o preguntar alguna cosa, pues la vais añadiendo ahí y luego pues dejamos tiempo a responder todas esas dudas. Dicho esto, arranco ya con mi presentación. Bueno, como ya me han presentado, pues ya no añado nada más. Pero sí que quiero un poco que conozcáis por qué estamos aquí, por qué Build Smart está compartiendo esto con vosotros y por qué creemos bueno, pues que estamos capacitados, podríamos decir, para compartir la visión de la importancia de OpenBIM y en qué consiste esto de OpenBIM, ¿vale? Que es un poco el objetivo de este webinar. Entonces, en nuestro caso, Building es una asociación que es internacional, neutral, abierta, sin ánimo de lucro. Este año cumplimos 30 años, somos la mitad tenemos la mitad de edad que Tecniveria. Con 30 años creo que dejamos de ser jóvenes a partir del año que viene, con lo cual ya llegaremos a una fase adulta. Eso quiere decir que, bueno, pues hasta ahora hemos hecho muchas cosas, pero ya llegamos a una fase donde las cosas son más en serio, ¿vale? Podríamos decir. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues principalmente nuestra misión es promover la transformación digital de la industria de los activos construidos, al final de la industria de la construcción. Y esto pues implica efectivamente a estudios de arquitectura, a ingenierías, a constructoras, a clientes, gestores de activos, fabricantes de materiales, universidades, colectivos como colegios profesionales o asociaciones como Tecniveria y proveedores tecnológicos que son tan importantes para que podamos desarrollar los proyectos de forma adecuada en el día de hoy. Además de ser esta asociación internacional, pues somos una red de asociaciones nacionales, porque al final, y ahora lo veremos, no es posible actuar de forma global sin hacerlo también de forma local. Eh, en un contexto actual que vosotros conocéis también como yo, donde bueno, pues la población crece, los recursos pues cada vez son, digamos que más limitados y debemos decidir mucho mejor en qué los invertimos y tenemos condicionantes, pues, como pueda ser cómo evoluciona
el medio ambiente a tener en cuenta en todas esas decisiones que tomemos, ¿no? Y esto pues repercute mucho en cuál es la visión de Build It Smart, que al final entendemos que necesitamos cada vez más edificios, se necesitan más viviendas, necesitamos infraestructuras que sean más sostenibles, pero también necesitamos poder ejecutarlas con bueno, pues presupuestos adecuados, sin sobrecostes. ¿Y cómo podemos conseguir esto? Bueno, pues al final nosotros entendemos que para hacer un buen trabajo necesitas tener la información adecuada. Si está digitalizada, podrás automatizar una parte de tus procesos y podrás tomar decisiones eh, óptimas que te permita efectivamente hacer las cosas en tiempo. Y entendemos que un medio para conseguir esto es precisamente democratizar la información, democratizar el acceso a la información, democratizar el intercambio de información, y esto es lo que nos va a permitir los estándares abiertos y servicios abiertos que genera Build It Smart, que es lo que llamamos habitualmente OpenBIM. Como os comentaba antes, Build It Smart es una red, aparte de tener, ¿no?, ese marco internacional, es una red de 37, hasta el día de hoy 37, pero es verdad que sigue creciendo, asociaciones nacionales, pues como podéis ver en el mapa, muchas en Europa, pero también varias en América, Asia, Oceanía y África. Y esta es la forma que nosotros entendemos para, digamos, actuar en dos líneas que van en paralelo. La vía de estandarizar desde un punto de vista global, ¿vale? Esto es algo que yo creo que los socios de Tecniberia pues lo ven y agradecerán, que cuando operas en diferentes países puedas adaptarte a cómo trabajar de forma rápida porque haya un marco internacional, digamos global, que opere en ellos, y por eso nosotros tenemos esa visión, pero al mismo tiempo entendemos que esos estándares globales o internacionales tienen también que adaptarse a un marco local, ¿no? Con pequeñas adaptaciones, modificaciones o interpretaciones de esos estándares globales, ¿no? Y esta es la forma en que nosotros operamos, ¿no? Esta visión, por un lado, global, pero también viendo cómo adaptar en cada territorio, en cada país, ese marco global. Por eso, pues, el rol que tiene Build It Smart es doble, ¿no? Y tenemos, digamos, nuestro paraguas, nuestra organización internacional, que es el Build It Smart Internacional, que es quien desarrolla estos estándares de datos abiertos que permiten que la industria pueda intercambiar información a través de las herramientas que utiliza, ¿vale? Que realmente sus soluciones sean interoperables, pero en paralelo tenemos los chapters de Build It Smart, en mi caso pues represento a Build It Smart Spain, que apoyamos la adopción y aplicación de esos estándares y servicios OpenBIM por parte de la industria. Es decir, al final también entendemos, y esto es algo que luego lo veremos también con el plan BIM de la AGE o en general con cualquier mandato BIM, que cada vez hay más a nivel mundial, que no es suficiente con publicar un mandato, con decir quiero o obligo que mis proyectos se ejecuten de esta forma, sino que además hay que acompañar al sector, hay que darle herramientas al sector para que cumplir esas exigencias pues no sea un problema, sino que realmente pueda ayudar a cumplir esos requisitos que marca el cliente. Bueno, y dicho esto, a mí también me gusta muchas veces explicar que esto de hacer, digamos, de hacer BIM, y en este caso que vamos a hablar de BIM en base a estándares abiertos, no es un objetivo porque sí, sino que es un medio para abordar retos que tiene la industria. Es una respuesta a retos que tiene la industria, ¿no? A retos porque hay cosas que aún no hacemos del todo bien y que tienen, evidentemente, margen de mejora, ¿no? A mí me gusta verlas de forma positiva. Entonces me he traído unos datos, ¿no?, que podemos encontrar en diferentes informes publicados en distintos países, o en informes McKinsey, por ejemplo, donde bueno, nos encontramos que si hablamos de fase de diseño, cuando estamos en esa fase de diseño, de gestión, digamos, del proyecto, pues nos encontramos datos como que la mayoría
casi más de un 90%, ¿no?, de los que planifican lo hacen sin tener toda la información a la hora de planificar, con lo cual ya vemos que por motivos diversos no estamos pudiendo recoger toda la información necesaria antes de planificar cómo vamos a hacer las cosas, ¿no? Y además, cuando producimos información en fase de diseño, si no está coordinada esa información, que es lo que suele ocurrir cuando trabajamos, digamos, en base al plano, ¿no?, en base al papel, y los equipos de trabajo pues pueden no estar del todo coordinados, los errores que luego aparecen en obra, uno de cada tres, se debe precisamente a esta falta de coordinación de la información o a la incompatibilidad que puede haber entre planos. Pero, ¿qué pasa cuando llegamos a fase de obra? Bueno, pues en fase de obra también es bastante más habitual de lo que debería. Alrededor de un 30% de las obras no cumplen con presupuestos o planificaciones iniciales, ¿no? Otro aspecto que creo que es bastante importante y que tiene una vinculación muy relevante con la sostenibilidad es que alrededor de un 15% de los materiales que llegan a la obra acaban convertidos en residuos, pues porque no se ha planificado bien, no se ha medido bien qué cantidad de materiales hacían falta o llegan en un momento inadecuado, ¿no? Y esto evidentemente pues tiene su impacto tanto económico como medioambiental. Y hay otro dato también bastante significativo de horas de trabajo en obra que se desperdician por que esa planificación no es adecuada o no están los materiales a tiempo, bueno, por motivos muy diversos. Y me voy a la última parte del ciclo de vida, la parte de gestión de activos, y también nos encontramos que una gran parte de la información que se entrega al final de la obra en el ASBIL no se vuelve a consultar jamás, ¿no? Y entonces todo ese esfuerzo que se ha ido haciendo de documentar lo que está ocurriendo, pues a veces no tiene esa recompensa, ¿no?, o ese uso que estábamos bueno, deseando, ¿no?, o que para eso nos hemos esforzado. Y esto tiene también varias explicaciones. A veces hay información que no refleja la realidad también de lo que se ha construido y es información que viene de fases anteriores y que se entrega en el ASBIL, pero también hay veces que la información se entrega en un formato que luego es difícilmente consultable, ¿vale? Si a mí ahora me dan un CD con información, realmente lo que me han dado es un posavasos, porque no tengo forma, ¿no?, de consultar esa información que contiene dentro, ¿no? Y este es otro aspecto bastante relevante, ¿no? Tenemos que preocuparnos de hacer que la información sea accesible, ¿no? Y aquí el formato de la información es bastante relevante. Dicho esto, ¿qué nos encontramos en un marco, digamos, actual? Bueno, pues que es cierto que cada vez existe mayor exigencia en los requisitos de información, ¿vale? Es decir, cada vez, y vosotros lo veis, cada vez los clientes son más exigentes, su lista de requisitos cada vez es más exigente y cada vez piden más cosas, ¿no? Que efectivamente hay una necesidad de digitalizar lo que hacemos, de digitalizar la información y entendiendo el concepto digitalizar no como pasar a un soporte digital, ¿vale?, no como generar PDFs, que es un soporte digital, sino que realmente tengamos información estructurada en una base de datos que esté coordinada y que podamos hacer consultas ágiles y automatizaciones de procesos. Esto también me va a ayudar a tener realmente una coordinación efectiva. Al final, no he traído el dato, pero había datos bueno, pues de cuánta gente participaba en un proyecto de un tamaño, digamos, medio grande, y estamos hablando de a lo mejor 1.000 trabajadores, de cerca de 200 empresas diferentes, que se generan 2 millones de documentos diferentes, con millones también de peticiones de información. Bueno, esto evidentemente no se puede hacer bien si no hay una coordinación efectiva. ¿Y para qué hacemos esto también? Bueno, pues al final esa preconstrucción digital previa tiene un objetivo y es darnos cuenta de que puede pasar mal, ¿no? Es decir, es ser un poco, podríamos decir, pesimista y ver qué es lo que puede fallar y detectar, ¿no?, esos conflictos que, bueno, pues yo creo que en la parte de ingeniería sin duda pues afectan mucho. Con lo cual, bueno, este es como un poco el panorama actual en el que nos encontramos y bueno, yo vengo a contaros cómo esta coordinación, esta colaboración efectiva, esta digitalización puede llevarse a cabo en los flujos de trabajo a través de los estándares OpenBIM.
Dicho esto, cuando hablo de OpenBIM, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues entender que es un enfoque universal y cuando digo universal es que es de aplicación para todas las fases del ciclo de vida, ¿vale? Al final es para que puedan colaborar los actores que participan, ya sea en fase de diseño, en fase de obra y en fase de operación, pero también que las interfaces que haya entre ellos no sean una barrera, es decir, no tengamos un puente roto entre cada una de estas fases y que OpenBIM realmente nos permita que haya una comunicación más fluida o un aprovechamiento mejor de la información que procede de una fase para reutilizarlo a otra fase, ¿no? Que este es otro de los estigmas, ¿no? que solemos tener, ¿no? Que cuando cambiamos de fase tenemos de nuevo bueno, pues que regenerar o volver a producir información. Disculpad. Bueno, esto OpenBIM es enfoque universal, pero se basa en el concepto de estándares abiertos, ¿vale? Hoy no quería hablar tampoco mucho de qué es al final un estándar abierto, pero entended que cuando decimos un estándar abierto es que es un procedimiento técnico que está acordado por todas las partes implicadas y que su uso es libre, ¿vale? Y esto es lo importante, ¿no? Al final, no es que alguien, un actor en particular, diga, oye, que la forma de trabajar es esta, sino que todas las partes digan que la forma de trabajar es esta y que además todos los actores puedan acceder a la documentación y a esa información de cómo se debe trabajar y además con los mecanismos de poder aportar comentarios, ¿no? Si tienen que hacerlo, ¿no? Y este es el concepto de estándar abierto. ¿En qué nos van a ayudar estos estándares abiertos? Bueno, nos van a ayudar a poder adaptar nuestra forma de trabajar y poder ser más flexibles a cómo trabajan terceros. Al final, si mi forma de trabajar se limita a un procedimiento específico, con una forma específica, con un formato específico, me va a limitar a trabajar únicamente de esa forma con terceros, ¿no? Mientras que si puedo realmente incorporar estándares abiertos a mi forma de trabajar, bueno, pues me va a permitir colaborar con otros actores que tienen otras formas de trabajar, pero que también tengan estos estándares abiertos como punto en común. Aquí ese prefijo que le añadimos a BIM, ese prefijo de open, es muy importante porque significa realmente muchas cosas. Significa, por un lado, que queremos que los datos, que la información, pues puedan ser accesibles, accesibles por los agentes que puedan acceder a ellos o que tengan los permisos para ellos, ¿no? Esto no quiere decir que se abran las puertas para todos, sino que tú puedas decidir qué puertas abrir en qué momento. También otro aspecto muy importante es el evitar la dependencia de un proveedor tecnológico específico. Al final todos tenemos que utilizar herramientas para nuestro día a día, para las tareas que desarrollamos, pero todos tenemos que tener la suficiente libertad de, en un momento dado, por cualquier motivo, cambiar de herramienta por otra herramienta sin que eso me perjudique. Esto también me va a ayudar a tener un mejor control de mis flujos de trabajo, es decir, al final reducir dependencias, pues siempre conlleva más libertad. Y lo que os comentaba antes, ¿no? Asegurar la preservación a largo plazo del acceso a la información. Tú a día de hoy, si quieres abrir un archivo que utilice un formato abierto, como pueda ser, por ejemplo, PDF a día de hoy, pues sabes que puedes abrir un PDF de hace 20 años sin perder información. Si tú abres información de un formato propietario de hace 20 años, pues puede que con tus herramientas actuales o no lo puedas abrir o pierdas información. Y esto en un contexto de ciclo de vida de un activo construido de decenas de años, pues es muy importante. Con lo cual, bueno, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues queremos ver de qué forma nuestros flujos de trabajo OpenBIM nos puede ayudar. Esto podría ser un flujo de trabajo de forma genérica, donde cada uno de los actores que participan en un proyecto, pues participará de forma más activa o más intensa en una u otras actividades, empezando pues sobre todo por el cliente que debe definir qué es lo que necesita, definir sus necesidades, esa parte de requerir. A partir de ahí, pues llegarán los equipos de trabajo, bueno, pues ingenierías,
o constructoras o quien esté en fase de operación, según en la fase que estemos, que tendrán que producir información. Alguien tendrá que revisarla, podrá ser el mismo equipo de trabajo que la ha producido, podrá ser una asistencia técnica, podrá ser el cliente o todos ellos. Tendrán que revisarla y ver si cumple los requisitos iniciales o comunicar si existe algún tipo de problema que hay que subsanar. Y finalmente habrá que hacer una entrega de toda esa información que se ha producido y que debe haber pasado esos controles de calidad. Bueno, pues este es nuestro flujo de trabajo que tendréis cada uno de vosotros para cada uno de vuestros proyectos. ¿De qué forma los estándares OpenBeam pueden ayudarnos en estos flujos de trabajo? Bueno, pues Builder Smart ha desarrollado una serie de estándares y una serie de servicios que acompañan estos estándares que tienen especial sentido en algunas de estas fases, en algunas de estas etapas, ¿vale? No voy a contarlos todos porque tampoco me da tiempo a contarlos todos con el detalle de todos, pero sí que quiero compartiros hoy los que creo que pueden ser más importantes y pueden tener más aplicación en vuestro día a día y además puedan aparecer reflejados en los requisitos o especificaciones del Plan BIM de la Administración General del Estado. Para ello voy a empezar no por la primera etapa, la de requerir, voy a empezar por la segunda, por la de producir, ¿vale? Y luego ya volveremos hacia atrás, ¿vale? ¿Qué pasa con la parte de producción de información? Cuando hablamos de producción de información, hablamos de definir cómo va a ser nuestro proyecto, de definir cómo va a ser nuestro edificio, cómo va a ser nuestra estación de metro, cómo va a ser nuestra vía de tren. Bueno, pues cuando produzco información, tengo que tener en cuenta cómo voy a estructurar esa información. Y para ello, Builder Smart desarrolló hace ya muchos años un estándar que es IFC, es un estándar ISO, el 16639, lo cual también no es únicamente lo que Builder Smart ha dicho, sino que un organismo internacional como ISO ha reconocido como estándar y a día de hoy es el único estándar internacional que existe para intercambiar la información de los modelos BIM. ¿Qué es este estándar? Bueno, pues al final es un esquema de información, es un esquema de información estructurada de todos los elementos que componen mi activo, de todos los elementos que pueden ser pues, los cerramientos, pueden ser los sistemas de climatización, pueden ser las ventanas, pueden ser las vigas, ¿vale? De todos esos elementos, pero también las relaciones que tienen esos elementos. De esta forma voy a poder crear un repositorio de información de mi activo que voy a poder intercambiar. Y cualquiera me puede decir, bueno, pero es que yo eso ya lo hago con mi herramienta de modelado. Yo, claro, con tu herramienta de modelado ya lo haces, pero la información se está estructurando como tu fabricante de esa herramienta de modelado en particular la quiere estructurar. Pero para que un tercero la entienda, puede ser bueno que esa estructura de información esté estandarizada y así otros actores que utilicen otras herramientas podrán entender la información. Por profundizar un poquito, tampoco voy a ser demasiado en el esquema IFC, pero sí que quiero que sepáis que lo que ha hecho Builder Smart es definir muy bien cuáles son esos elementos, cuáles son las propiedades que pueden tener esos elementos, qué relaciones pueden tener esos elementos. Y esto todo siempre con la ayuda de toda la industria. Teniendo eso en cuenta, pues Builder Smart tiene en abierto, es decir, esto es un estándar ISO, pero casi está en la excepción de los estándares ISO porque no es necesario que vayamos a comprar el estándar, sino que podemos ir a la web de Builder Smart y consultar la información de forma gratuita. Tenemos una definición de todos esos elementos que componen mi activo, de todas las propiedades que tienen esos elementos y de todas las relaciones que pueden tener, ¿vale? Aquí simplemente os pongo el ejemplo de los muros. Oye, pues tenemos el muro y en la web de Builder Smart se define qué es un muro, cómo se representa geométricamente un muro, de qué forma o qué tipos de muro puede haber, qué propiedades pueden tener los muros y qué relaciones pueden tener los muros con otros elementos. Pues, por ejemplo, pues con las ventanas, ¿no? Que es un elemento que habitualmente, o los huecos en general, que se sitúan en los muros. Otro aspecto muy importante de cara a estructurar la información, y esto es algo que seguro que hacéis en vuestro día a día, es estructurar la información de forma jerárquica, ¿vale? Tener algún criterio de cómo estructurar la información. En este caso, Builder Smart, el criterio que tiene o que utiliza para el esquema IFC es el siguiente, es decir, entendemos que tenemos un proyecto dentro del cual habrá
un emplazamiento, o podría haber varios emplazamientos, dentro del cual habrá activos y estos activos son de diferente naturaleza. Hay activos que son de tipo edificio, hay activos que son carreteras, otros que son ferrocarriles, otros que son puertos, otros que son puentes. Y para cada uno de estos tipos de activos, bueno, pues tendré elementos pues, propios de ese tipo de activo, ¿no? Un edificio pues, que se compone de plantas, cada una de las plantas tendrá esos elementos constructivos o sistemas técnicos o de climatización o de instalaciones que le correspondan y cada uno de ellos a su vez tendrán sus propiedades y tendrán sus materiales que los componen. Bueno, pues el esquema IFC me permite toda la información de mi activo ponerla estructurada de esta forma. Pero claro, a la hora de gestionarla, ¿qué es yo? ¿Cómo lo voy a hacer o qué es lo que me voy a encontrar? Bueno, pues al final yo me voy a encontrar que la información que tenga mi activo estructurado en el esquema IFC va a tener una parte, digamos, geométrica, de cuál es la geometría de todos esos elementos que de forma combinada pues, compondrán lo que es mi activo, en este caso un edificio. Voy a tener esa parte de estructura jerárquica y de relaciones de todos esos elementos, pero voy a tener otra pata que es muy importante y que es posiblemente el gran añadido, ¿no? de la metodología BIM, de esa información que proporciona de cada uno de estos elementos, ¿no? De qué materiales le componen, de qué propiedades físicas tienen, de cuál es el coste, bueno, pues toda esa información que me va a permitir hacer otras muchas cosas, ¿vale? Pongo un par de ejemplos simplemente de cómo podemos consultar eh, modelos BIM en el esquema que utilicen el esquema IFC, donde podemos ver esa estructura, podemos hacer secciones, podemos revisar cuáles son las propiedades de cada uno de esos elementos, podemos hacer mediciones, ¿vale? Además, y todo esto pues en herramientas como son estos visualizadores o visores que suelen ser gratuitas. Lo mismo si estoy en un entorno o en un proyecto de edificación, como si estoy en un proyecto de infraestructuras, ¿vale? Es decir, eso no es un limitante, ¿vale? Para mí poder consultar la información. Con lo cual, un poco a modo de resumen de qué es IFC y por qué es tan importante, bueno, tenemos que saber que IFC a día de hoy está implementado en, yo diría que casi cerca de 500 aplicaciones de software, ¿vale? Es decir, prácticamente cualquier herramienta que vosotros utilicéis, casi pondría mano en el fuego, que puede trabajar con IFC. Puede generar información en IFC o puede recibir información de IFC, ¿vale? Entre estas herramientas, pues hay visualizadores gratuitos, lo cual pues da mucha potencia a que ciertos actores que no necesitan herramientas que sean de modelado o que sean de cálculo, sino que únicamente quieren hacer consultas de la información, poder medir, poder ver la propiedad, poder ver la marca que tiene un equipo de climatización en el modelo, puedan hacerlo mediante una herramienta, ya sea de escritorio o web, pero sin ningún coste asociado. También es importante que sepáis que existen diferentes versiones de IFC, porque durante estos 30 años de vida de Builder Smart, pues IFC ha ido creciendo poco a poco. La última versión publicada, que es estándar ISO, es la 4.3, que integra diferentes dominios de infraestructuras, ¿vale? Esos dominios que os he contado de carreteras, ferrocarriles, puentes y puertos están integrados en esta última versión del esquema de IFC. También es verdad, y ahora veremos algunos ejemplos, que IFC es cada vez más demandado en todo el mundo por parte de los clientes, tanto del sector público como privado. Y hay un aspecto que creo que es muy relevante. Aunque Builder Smart ha definido cuál es el esquema de información, esa estructura de información, ¿no? Las cajitas donde tenemos que meter la información de cada uno de mis elementos, pero también especificando qué tipos, ¿no? Pues qué tipos de muros hay, qué tipos de escaleras o de barandillas o de puertas y qué propiedades les podemos asignar, podemos encontrarnos que para un proyecto determinado necesitemos añadir información de un tipo diferente o propiedades diferentes. No es ningún problema. El esquema IFC ya lo prevé, que el usuario pueda añadir información personalizada que luego sea recuperada por otros actores. Como os decía antes, cada vez es más demandado el uso de IFC. Builder Smart Internacional ha publicado hace apenas unas semanas
un informe llamado Global Open BIM Mandates, que lo que hace es recoger cómo diversos gobiernos a nivel mundial tienen publicadas estrategias en que se requiere la entrega de modelos IFC en la ejecución de proyectos o de obras. Y bueno, ahí os dejo el QR por si queréis darle un vistazo. Dentro de esas que están recogidas, pues hay dos que nos afectan más aquí en España. Está el Plan BIM de la AGE por un lado, pero está también la estrategia BIM de la Generalitat de Cataluña, que además acaba de actualizar hace apenas unas semanas, ampliándola hasta el año 2030 con una serie de acciones nuevas. Bueno, pues ambas dos están recogidas dentro de este informe junto con otras bueno, que son de otros países en los que posiblemente algunos de vosotros operéis. Dicho esto, y un poco a forma de complemento o de bonus track en esta etapa de producción de la información, quiero que sepáis también que Builder Smart dispone de un servicio web que es gratuito, llamado IFC Validation Service, en el que podemos verificar si nuestro modelo IFC, nuestro archivo IFC, se ajusta a lo que el propio esquema IFC, el propio estándar dice a nivel de sintaxis y a nivel de cumplimiento de lo que es el propio esquema, ¿vale? Entonces, bueno, es realmente sencillo de utilizar, accedemos a la web, tenemos que crearnos un usuario, subimos nuestro modelo y obtenemos un informe de simplemente si se cumple lo que dice el esquema IFC. Esto no quiere decir que cumpla lo que quiere el cliente, sino que simplemente se centra en si cumple el esquema IFC, y en cierto modo nos da una medida de bueno, pues la bondad o las carencias que pueda tener, por un lado, el software que estamos utilizando o nosotros cómo estamos definiendo la información de cara a esa exportación de los modelos a IFC. Pero como he dicho, esto no me vale para verificar si se está cumpliendo lo que el cliente quiere, es decir, los requisitos de información del cliente. Pero para eso, BuilderSmart ha desarrollado otro estándar, que es IDS, que es un estándar que sirve para dos cosas, ¿vale? Sirve, por un lado, para definir, pero por otro lado, para comprobar esos requisitos de información. En un primer momento vamos a ver esa definición, ¿vale? Esa primera parte de por cómo IDS y con qué alcance me permite definir los requisitos de información que yo quiero para mis modelos BIM. En primer lugar, también quiero añadir una cosa, ¿no? A día de hoy, o de forma habitual, cómo se está haciendo la definición de requisitos de información por parte del cliente y cómo se lo está facilitando en este caso, pues por ejemplo, las ingenierías. Bueno, pues por lo general el cliente, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues crea un documento, puede ser un documento de texto, puede ser una hoja de cálculo, donde enumere o donde liste cuáles son sus requisitos de información. Luego veremos también algún ejemplo. Ese bueno, documento de texto o hoja de cálculo se lo facilita a la ingeniería, y tras facilitárselo a la ingeniería, pues ¿qué es lo que hace el diseñador? Bueno, pues se pone a crear información y consulta de vez en cuando esos requisitos para, bueno, pues digamos, hacer las cosas bien, ¿no? O cumplir lo que quiere el cliente. Pero realmente sigue siendo un proceso bastante manual, ¿vale? Porque a fin de cuentas lo que ha hecho el cliente es pasar esos requisitos de información a un soporte digital, pero no los ha digitalizado. Esto es lo que es IDS, es la posibilidad de digitalizar mis requisitos de información, ¿vale? Y ahora veremos algún ejemplo de cómo lo hace. Cuando estamos hablando de los requisitos de información, en concreto de cuáles, ¿vale? Porque puede haber muchos requisitos de información por parte del cliente. Bueno, pues IDS a día de hoy tiene un alcance limitado solo para algunos de esos requisitos de información, pero que son bastantes. Es decir, me va a hacer referencia a los requisitos de información de los elementos que puede haber en mi modelo, de los muros, de las vigas, de los equipos de climatización, de las puertas, por ejemplo, de los atributos, de las propiedades que tienen esos elementos, de las clasificaciones que pueden conllevar esos elementos o de los materiales que conlleven esos elementos. Es decir, todo lo que sea información no geométrica, pero que tiene que estar en mi modelo para efectivamente caracterizar de forma adecuada cada uno de esos elementos, bueno, pues todos esos requisitos de información pueden caer dentro del alcance o pueden quedar cubiertos dentro de lo que se puede hacer con IDS.
Además, no es solo que tengan esa información incorporada, sino que además con IDS puedo verificar o puedo añadir una serie de condiciones que yo quiera imponer. Si, por ejemplo, el cliente quiere que el valor de una cierta propiedad de unos elementos sea uno determinado o esté en un rango, eso también se puede especificar como requisito de información y viajar dentro de este fichero IDS que me va a permitir, como os decía, digitalizar los requisitos de información, ¿vale? Con lo cual, podríamos simplificar que todo lo relacionado con la información que acompaña a los elementos de mi modelo, puedo especificarlo mediante IDS. Pongo un ejemplo bastante sencillo, ¿no? Supongamos que en un determinado proyecto queremos, bueno, o el cliente quiere que todas las vigas de ese proyecto tengan definido el parámetro de resistencia al fuego y que además tenga un valor concreto, ¿vale? Quiere que sea o de 30 o resistencia al fuego de 30 o de 60 minutos, ¿no? Y ese es su requisito específico. Esto, cuando queremos trasladarlo de forma digital, en este caso al estándar IDS, ¿cómo lo llevamos? Bueno, pues si vamos un poco desgranando poco a poco este requisito de información, se convierte en que de todos los objetos que hay en mi modelo, los que son vigas, que en el esquema IFC se llaman IFC beams, los que son vigas deben tener una propiedad, la de resistencia al fuego, que en el esquema IFC tiene el nombre IFC Fire Rating, donde tenga un valor de o REI 30 o REI 60, ¿no? Y estos son los posibles valores. A día de hoy existen bastantes herramientas que además estas son gratuitas, o por lo general son gratuitas, que me permiten crear o trasladar esos requisitos de información que tiene, bueno, digo mi cliente, pero no tiene por qué ser el cliente, puede ser requisitos de información propios de la ingeniería o propios de la constructora. Estos requisitos de información puede digitalizarlos. Aquí vemos en esta herramienta donde voy definiendo o puedo definir para las vigas qué propiedad quiero, fire rating y cuáles son los valores permitidos para esa propiedad, ¿vale? Cuando yo acabo esa definición de todos los requisitos, porque habrá, no solo este es un requisito, pero podrá haber muchos requisitos que tenga que cumplir mi proyecto, pues al final, ¿qué es lo que obtengo? Pues obtengo un fichero .ids con una estructura tabular como XML en el que están implementados todos esos requisitos de información y que me permitirá posteriormente, que es la segunda funcionalidad de IDS, me permitirá automatizar la comprobación de esos requisitos de información, ¿vale? Es decir, yo ahora podré coger mi modelo, en este caso, en este ejemplo, pues un modelo muy sencillo de una vivienda, es una vivienda que tiene 6 vigas y yo en otra herramienta, que esta sí que puede tener un cierto coste, aunque bastante bajo, podré subir a mi herramienta mi fichero IDS con todos los requisitos de información y que me haga un chequeo de si se están cumpliendo requisitos de información. Fijaos que aquí no estoy comprobando lo que a lo mejor hacíamos antes de si hay colisiones entre elementos. No, no, estoy comprobando la calidad de la información de mi modelo y si cumple lo que exigía el cliente. En este caso, bueno, pues la herramienta, tras pasarle este IDF relacionado con la propiedad de resistencia al fuego de las vigas, me dice que de mis 6 vigas que tiene esta casita de campo, hay 3 que cumplen los requisitos de información y hay otras 3 que no lo cumplen, ¿vale? ¿Por qué no lo cumplen? Bueno, pues por ejemplo, hay una porque no tiene la propiedad de fire rating, no la tiene definida o porque tiene un valor en blanco. Habrá otras que a lo mejor sí que la tengan definida, pero tengan otro valor definido que no sea el de REI 30 o REI 60. A lo mejor tiene REI 45, ¿no? Y no es un valor permitido o requerido por el cliente. Con lo cual, fijaos, no tengo que ir manualmente, viga a viga. Cuando son 6 vigas, pues puede ser poco trabajo. Cuando son cientos, pues el trabajo ya se multiplica, una a una, comprobando si existe esa propiedad creada, si está creada de forma adecuada y si además el valor es el adecuado. Con lo cual, bueno, pues vemos que IDS me ayuda en dos partes de mi flujo de trabajo. Me ayuda, por un lado, en la parte de requerir y definir mis requisitos de información, pero me ayuda, por otro lado, en la parte de revisión.
reduciendo lo que son las revisiones manuales y mejorando todo el proceso de control de calidad. Es verdad que a día de hoy no hay demasiadas, ¿vale? Hay decenas, ¿eh? No es que sean pocas, pero no hay demasiadas herramientas que trabajen con IDS, pero cada vez hay más. Esto es otra también de las ventajas de trabajar con estándares abiertos, y es que los que desarrollan herramientas, que no tienen por qué ser fabricantes de software, que a veces son las propias empresas quienes se crean sus propias herramientas, pueden crearlas de forma relativamente sencilla porque se les da todos los medios para poder hacerlo. Como os decía, cada vez hay más herramientas que crean y o validan IDS y esto se aplica a la información del modelo IFC, ¿vale? Como os decía, pero no a la geometría o a cálculos que puedan obtenerse a partir del modelo IFC. Si son cálculos que ya están integrados en la información del modelo, sí. Por ejemplo, si yo tengo calculado cuál es la superficie de un espacio y tengo esa información incorporada en el modelo, pues yo podré simplemente verificar que ese valor que ya está previamente calculado, pues cumpla pues, un requisito que yo quiera, ¿no? Si yo quiero que todos los dormitorios tengan una superficie mínima de 8 metros cuadrados, podré verificar que todos los espacios que tengan el tipo dormitorio, el valor de esa propiedad calculada previamente, cumpla ese requisito, ¿vale? Entonces, teniendo claro esto y cuál es el alcance, creo que ya podemos ver el potencial que tiene y cómo nos puede ayudar mucho. En mi opinión, a corto plazo, nos vamos a encontrar que cada vez va a haber más clientes que trasladen sus requisitos de información a IDS, porque de esa forma, pues directamente en el pliego o en la licitación, facilitarán los requisitos de información de este modo, que ayudará a que ingenierías o constructoras implementen de forma mucho más eficaz y rápida los procesos de control de calidad. Y voy con el tercero de los estándares que os quería contar hoy, que está también vinculado a esta fase de revisión, que es BCF, ¿vale? BCF es otro acrónimo, Bin Collaboration Format, es otro estándar, ¿qué es lo que me permite? Bueno, pues si yo he encontrado en esa revisión de la información, he encontrado un problema, ya sea porque no se está cumpliendo un requisito de información del cliente, ya sea porque me he dado cuenta que hay una colisión entre el sistema entre la tubería y un elemento estructural o en un elemento de instalaciones eléctricas, y quiero comunicar que hay un problema en el modelo y que hay que hacer algún tipo de modificación o cambio, bueno, pues eso lo puedo hacer mediante BCF. BCF va a ser mi estándar para identificar, comunicar y gestionar incidencias. En principio, aunque también puede extenderse el uso a que no solo sean incidencias relacionadas con el modelo, pero en principio el uso más habitual de BCF se limita al modelo. Es decir, yo en el modelo, en un momento dado, por ejemplo en fase de obra, me doy cuenta que en el modelo hay un elemento que pasa por un sitio, pero que yo en obra tengo un problema porque hay algún tipo de incidencia o colisión. Lo que tengo que hacer es comunicar al equipo que pueda estar en oficina que ese elemento, bueno, pues me genera un conflicto y que hay que buscar una solución y resolverlo, ¿no? ¿Cómo podemos comunicar de forma eficiente cuál es el elemento que me provoca el conflicto, teniendo en cuenta que a lo mejor en mi edificio, si el problema es de una puerta, en mi edificio hay cientos de puertas? Bueno, pues si yo en mi herramienta identifico cuál es el objeto en cuestión y eso le llega al equipo de oficina con el identificador del elemento, con mi comentario diciendo cuál es el problema. Es una forma mucho más eficaz de poder gestionar ese problema y poder resolverlo, ¿vale? Os pongo un par de ejemplos, ¿vale? Volviendo a la situación anterior de esas vigas, bueno, pues puede haber una viga donde el valor efectivamente sea un valor no permitido de resistencia al fuego, este RI 45, como solo dejábamos de RI 30 o RI 60, me doy cuenta que hay un valor no permitido, le comunico al equipo, por ejemplo, de diseño de estructuras que tiene que cambiar esa viga por otra viga, y en mi software, en mi herramienta de coordinación, creo ese mensaje, esa incidencia diciéndole, oye, que sepáis que este elemento tiene un valor que no toca, que tenéis que resolverlo, se asigna a la persona adecuada para hacerlo y a partir de ahí se entra en un proceso de gestión y resolución de esa incidencia, ¿vale?
Este sería otro ejemplo más limitado a ese tipo de colisiones. Aquí, bueno, pues hay unos tubos de diferentes sistemas que colisionan y todos estos problemas puedo generar las incidencias correspondientes que se comunicarán, ¿vale?, a las personas que toque para que se resuelvan los problemas, ¿vale? Con lo cual, un poco a modo de conclusión de BCF, ¿qué es? Bueno, pues es un estándar para la comunicación de lo que los ingleses llaman issues, ¿vale? Que son muchas cosas, ¿no? Son errores, son cambios que quiera hacer, son dudas o consultas que yo quiera tener. Me va a ayudar a mejorar la colaboración, a reducir la transferencia de información, porque no tengo que mandar todo el modelo de ida y vuelta, sino que únicamente mando un mensajito con las referencias concretas y además me va a permitir mejorar la trazabilidad de estas incidencias y de cómo se resuelven, en qué plazos se resuelven. Dicho esto, bueno, pues he intentado un poco contaros los diferentes estándares OpenView o algunos de ellos que me pueden ayudar en mis flujos de trabajo. Pero cada flujo de trabajo puede ser diverso porque cada proyecto es único. Es decir, nosotros estamos intentando tener un enfoque estandarizado, pero también entendemos que esto no implica uniformidad, sino que nuestros flujos de trabajo son diferentes y tendremos que adaptar o ver de qué modo estos estándares OpenBIM pueden adaptarse. Es decir, lo que no quiero que penséis es que un flujo de trabajo OpenBIM quiere decir utilizar todos estos estándares OpenBIM que os he dicho, porque a lo mejor no son necesarios o no se aportan valor por cualquier motivo, por la situación del proyecto, por los agentes que participan. Sí que tenéis que saber que existen estándares OpenBIM que pueden aportar valor en cada una de las etapas con diferentes objetivos. Y ya tenéis que ser vosotros los que decidáis para cada proyecto qué estándar utilizar. Dicho esto, y volvemos un poco a lo que decía el título de la jornada. Decías, oye, que aquí esto iba un poco del plan BIM, o cómo trata todo esto. Y yo, ya, pero yo tenía que explicaros qué es OpenBIM, qué os puede aportar OpenBIM, y ahora veamos cómo el plan BIM en particular y la contratación pública en general plantea o aborda el uso de OpenBIM. Bueno, yo creo que ya lo sabéis porque creo que es bastante conocido, se ha contado muchas veces, ¿no? El plan BIM de la AGE fue publicado en 2023, aprobado por Consejo de Ministros y es un plan, es una estrategia que pretende, que promueve incorporar BIM en la gestión de la información en todos los contratos del sector público dentro del paraguas de la Administración General del Estado. Bueno, los contratos del sector público relacionados con construcción, ¿vale? Una cosa que creo que es bastante significativa es que lo que hace es que o define o propone a los órganos de contratación que los requisitos de información BIM los incorpore, por un lado, en el pliego de prescripciones técnicas particulares y los posibles criterios de solvencia técnica los incorpore en los pliegos de condiciones administrativas. Y todo ello, ahí no se ve porque se me ha machacado ahí un poco el texto, con una visión muy de neutralidad tecnológica, ¿vale? Esto es algo que incide mucho el plan BIM, es decir, al final queremos, o el plan BIM pretende o quiere que los agentes puedan trabajar con la herramienta que quieran, igual que no te especifican en una obra qué marca de grúa utilizar, no te voy a especificar qué marca de software utilizar para producir información, yo lo que quiero es que me entregues información estandarizada en un formato estandarizado. Otro de los aportes muy relevantes del plan BIM es la progresividad, es el entender que no podemos pedir todo de hoy para mañana porque el sector tiene que ir madurando poco a poco y aunque es verdad que venimos de una experiencia, bueno, de muchos años, ahora veremos algunos datos, es cierto que a lo mejor no todas las empresas están preparadas. Por eso establece este calendario progresivo donde las exigencias de los requisitos BIM van aumentando con el paso del tiempo. El primer hito ya fue hace poquito más de un año, el 1 de abril de 2024, cuando entró en vigor, con unos requisitos BIM que llama de iniciales, que son bajitos, ¿vale? Ahora veremos, para todos los proyectos u obras que al final su PEM sea superior a los 5 millones de euros y a partir de ahí se va incrementando con siguientes hitos, ¿no? El próximo llega el 1 de octubre de 2025. Cuando hablamos de estos requisitos de información progresivos para cada uno de estos niveles, ¿de qué estamos hablando? Bueno, en
en la documentación del plan BIM vienen definidos con detalle. Yo aquí he hecho un pequeño resumen, ¿vale? Un pequeño extracto de los que creo que son un poco más importantes. Sí que creo que es muy relevante que nos demos cuenta que estos requisitos abarcan a las dos partes. Algunos, sobre todo, aplican, ¿no? O influyen en el propio órgano de contratación, en el adjudicador, podríamos decir, pero otros afectan a las empresas que desarrollan y ejecutan los proyectos, a los adjudicatarios, ¿vale? Entonces, hay aquí requisitos para todos. Cuando hablamos de procesos, ¿de qué hablamos? Pues estamos hablando de qué usos BIM se tienen que implementar, estamos hablando de cómo va a ser los flujos de trabajo que se definan, si hay que utilizar algún tipo de convención o nomenclatura para la información que se produce. Cuando hablamos de tecnología, estamos hablando de no qué herramientas voy a utilizar en particular, sino qué me tienen que permitir esas herramientas. En este caso, si me tienen que permitir producir modelos estructurados según el esquema IFC, si tengo que utilizar soluciones de entorno común de datos que cumplan unos requisitos específicos, como los que define la ISO 19650, y lo mismo con la formación, ¿vale? ¿Qué requisitos de solvencia técnica o de formación tienen que tener tanto el equipo que pueda haber en el cliente como el que pueda haber en el adjudicatario? Esto, de todos estos requisitos de información, algunos sí que se ciñen a lo que serían los estándares abiertos. La serie de normas ISO 19650, que no es objeto hoy del webinar, pero sí que afecta a aspectos de organización de la información y de los flujos de trabajo, de forma progresiva te va exigiendo desde estas fases iniciales hasta las fases integradas, ¿vale? En fase inicial únicamente se pide que se utilice una nomenclatura para todos los archivos y documentos que se producen, pero en fases posteriores ya se pide o se requiere que haya un flujo de trabajo tal y como define la ISO 19650, que se utilice una solución de CDE conforme a la ISO 19650 o que haya formación por parte de los actores, de los profesionales que participan en base a la ISO 19650 ya en fases más posteriores. Si hablamos de estos estándares OpenBIM que hemos visto antes, hay dos que están incluidos en los requisitos del plan BIM de la AGE. En concreto, IFC para la entrega de modelos, que va desde su fase inicial, es decir, desde el año pasado, todos los proyectos que caen dentro de este paraguas tienen que entregar la información cumpliendo el esquema, el estándar IFC, y a partir del nivel avanzado también se requerirá el uso de BCF para la gestión de incidencias, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues vemos que nos impacta a corto plazo porque ya no se aplica en nuestros proyectos de ahora y a medio plazo porque ya hay otras cosas que tendré que incorporar en mis proyectos a medio plazo. Dicho esto, y he aprovechado para, bueno, pues siempre echar un vistazo al observatorio de licitaciones BIM que tiene el Ministerio de Transportes, de cómo BIM está evolucionando en la contratación pública, bueno, pues es bastante claro que tanto en número de licitaciones como en inversión de esas licitaciones, la tendencia desde el año 2017 pues sigue siendo la alza y cada año va creciendo un poquito, ¿no? De hecho, el año 2025 llevamos un trimestre y estamos ya en 1.500 millones, estamos casi en la mitad del año pasado, ¿no? Es decir, que los números son bastante significativos y estos números proceden, esto ya es de otro observatorio, de uno que tenemos en Builder Smart, donde sí que tenemos datos segregados por los órganos de contratación. ¿De quién procede? Bueno, pues evidentemente en España hay muchísimos órganos de contratación pública, desde un nivel nacional a un nivel local, pero por volumen, aquí están ordenados por volumen, nos encontramos, bueno, pues que ADIF, Infraestructuras de la Generalitat de Cataluña, Junta de Andalucía, Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana o ETS son algunos de estos actores, digamos, que más licitan con requisitos BIM. En ese sentido, me traigo algunos ejemplos para que veáis cómo lo están haciendo. Aquellos que a lo mejor estéis participando en proyectos de ADIF, lo podéis ver en su anejo de cláusulas BIM para, en este caso es el documento para obra, pero sería lo mismo para fase de diseño, sobre los entregables de los modelos BIM, pide que se entregue formato nativo, pero deberían decir formato propietario, pero también que se entregue formato abierto, ¿vale? Y aquí se habla de modelos de cada disciplina en formato abierto y IFC, te dice la versión, y además te especifica
pues que la estructura de la información sea conforme, ¿vale? a esa que decíamos, ¿no? Esto es en el caso de un edificio, pues un edificio tendrá que cumplir pues, lo que veíamos en ese esquema, que dentro de cada emplazamiento hay edificios, dentro de cada edificio hay plantas y a partir de ahí los siguientes elementos. Me voy a otro de los casos, ¿no? Pues por ejemplo ETS, ¿no? En el caso de ETS, que además ha publicado recientemente una actualización de su documentación, especifica cuál es la nomenclatura que quiere para todos los archivos que se generen en su proyecto, especifica cómo quieren que se organicen los modelos y submodelos de sus proyectos. Bueno, pues para los túneles, pues quiere que haya de movimiento de tierras, de sostenimiento, de estructura, de relleno de losas y aceras, de superestructura y de drenaje, y lo mismo para puentes, edificación, para cada tipo, y además especifica eso cómo debe reflejarse utilizando el esquema IFC, ¿vale? Y lo tienen en su propia documentación. Y además, incluso indican cómo debe ser el flujo de trabajo habitual, ¿vale? De producción de información con herramientas de modelado, exportación de esa información a IFC para llegar a herramientas de coordinación y control de calidad, verificación de esa calidad o de esa información y reportar esas incidencias y colisiones mediante BCF. Finalmente, aquella información que cumpla esos requisitos de calidad se entregará, por un lado, con el formato abierto IFC y por otro lado con el formato propietario de la herramienta que se haya utilizado, independientemente de cuál sea, ¿vale? Con lo cual vemos que las administraciones públicas apuestan claramente por OpenBIM. Bueno, y lo que os decía también al principio, de qué forma podemos, ya os digo, esto no se trata solo de requerir, sino acompañar a las empresas, acompañar a las organizaciones a que puedan efectivamente cumplir con estos requisitos, ¿no? Tenemos estos flujos de trabajo donde OpenBIM puede aportar valor y cómo podemos aplicar estos estándares de forma adecuada o en qué nos podemos ayudar. Bueno, pues aquí es donde actores como nosotros podemos participar, ¿vale? Para nosotros es muy importante, para Buildir Smart, poder colaborar con organizaciones estratégicas y ver cómo esa demanda de OpenBIM se hace de forma adecuada, intentar proporcionar a los profesionales guías, ejemplos de buenas prácticas, incluso plantillas para poder adoptar OpenBIM de forma más sencilla y también en el ámbito de desarrollo de las habilidades y capacidades, pues llevar a cabo iniciativas que ayuden a que los profesionales adquieran los conocimientos necesarios para aplicar estos estándares OpenBIM. Ahí desde Buildir Smart tenemos un programa de certificación profesional que ahora luego os contaré de forma bastante rápida. Bueno, y como os decía, ¿no? Ahí estamos en Buildir Smart Spain, liderando la adopción de OpenBIM en España. Nosotros somos alrededor de 300 asociados en España. Aquí hay imágenes de los logos de algunos, no de todos. Si hay alguno que esté en la sala que no esté su logo, pues que le pido disculpas. Pero tenemos, como os decía, toda la cadena de valor, estudios de arquitectura, ingenierías, constructoras, fabricantes, proveedores de tecnología, universidades, promotoras, centros de formación, porque al final entendemos que necesitamos los puntos de vista de todos. Bueno, en nuestro caso, formamos parte del comité técnico de la Comisión Interministerial BIM, es decir, hemos tenido nuestra participación en el desarrollo o en la definición de este plan BIM y ahí es donde, bueno, pues hemos intentado trasladar la importancia que tienen los estándares abiertos a los mismos y al mismo tiempo también creemos importante hacer una vigilancia tecnológica de cuál es la situación que tiene nuestro país de cara a ver cuáles son las decisiones o acciones que tendríamos que tomar los distintos actores. Algunas las tenemos que tomar nosotros, otras organizaciones a lo mejor como Tecniberia, como colegios profesionales y otras como las propias administraciones. Publicamos a primeros de año, en el mes de enero, dos informes de cuál era el nivel de adopción en la situación de BIM en España. Están en nuestra web, por si queréis darle un vistazo. Me he traído unos datos muy concretos de lo que es el uso de OpenBIM. Y, por ejemplo, me he traído un dato, no es estrictamente de OpenBIM, es más sobre de qué forma está empezando a valorar los clientes que las empresas tengan o apliquen la ISO 19650 y nos hemos dado cuenta que es verdad que a día de hoy es
poquito, ¿vale? Hablamos de porcentajes pequeñitos, pero estos porcentajes van a ir creciendo. Es decir, cada vez más para los clientes va a ser un plus y lo estaréis viendo a lo mejor en licitaciones, va a ser un plus que la ingeniería o la constructora tenga implantada o incluso a lo mejor certificada la ISO 19650. Afortunadamente, nos hemos encontrado que muchas de las empresas que participaron en nuestra encuesta ya la aplican de forma parcial o totalmente. Algunos además están certificados, cerca de un 12%, ¿no? Pero eso quiere decir que las empresas se han tomado muy en serio el poder gestionar la información de forma adecuada y con un enfoque internacional como es el de la ISO. Respecto a requerir el formato IFC para los modelos, pues 3 de cada 4 promotores, aquí hay tanto públicos como privados, lo requieren, aunque también requieran el formato nativo. Y al mismo tiempo nos hemos encontrado que casi el 90% de los profesionales lo utilizan, ¿vale? Algunos es por obligación porque lo exige el cliente, otros no, porque les es útil para comunicarse y colaborar con terceros, pero que es cierto que cada vez hay más profesionales que lo hacen. Comentaros también que tenemos 2 observatorios que son públicos, accesibles y gratuitos en nuestra web. Uno de licitaciones, donde podéis ver algunos de los datos que os he enseñado, y otros que tenemos ahí como una biblioteca grande de documentos, ¿vale? Sí que además enviamos alertas, pero esto solo a nuestros socios, ¿vale? De licitaciones que hay abiertas con requisitos BIM y que les permite detectar a lo mejor oportunidades de negocio en plazo, ¿no? A corto plazo. Esta era una de las líneas de trabajo, pero otra de las líneas que creemos que es muy importante y que ayuda a los profesionales cuando me están pidiendo que entregue IFC de qué estamos hablando, es la publicación de guías, buenas prácticas y plantillas. Aquí son muchos los recursos que hemos generado. No los voy a explicar en detalle, están en nuestra web, son gratuitos su acceso. Lo que sepáis que tenemos guías tanto para el ámbito de edificación como de infraestructuras, tenemos guías específicas para más de 50 herramientas, de cómo en esas herramientas tratar la exportación y la importación de IFC para que sea más exitosa. Tenemos un montón de vídeos explicando pues, aspectos desde básicos a mostrando flujos de trabajo reales entre distintas herramientas, pues hacer un diseño y un cálculo de un presupuesto, hacer una medición y luego hacer un análisis energético, hacer una coordinación o luego operación y mantenimiento. Es decir, tenemos creo que 30 vídeos donde hay combinaciones de herramientas muy diversas, pero que el punto en común siempre es el uso de IFC como canal de comunicación de los modelos BIM. Pero ya hemos empezado a hacer cosas, o tenemos también cosas que no es solo de IFC. En el ámbito de IDS creo que ya hemos hecho dos webinars, los vídeos están disponibles en la web, explicando con más detalle de lo que he explicado yo, qué te permite hacer, con más ejemplos, mostrando más herramientas, ¿no? El ecosistema de herramientas que ya te permiten hacer cosas para definir requisitos de información y validarlos. Y también en el ámbito de BCF tenemos bastantes ejemplos creados con vídeos, con recomendaciones, con flujos de trabajo mostrando para qué casos BCF creemos que os pueden aportar valor y bueno, pues están a vuestra disposición. Ampliando el espectro, digamos, de OpenBIM y si nos ceñimos también a otros aspectos también relevantes, tenemos bastantes guías relacionadas con la ISO 19650 para explicar qué es, una nomenclatura para hacerlo, distintas plantillas como el registro de entregables y otras relacionadas con la clasificación de información, los roles que están en un proyecto. Y a día de hoy tenemos 2 con las que estamos trabajando. Una se va a publicar muy prontito, yo creo que en pocas semanas, porque ya está en fase de maquetación del plan de movilización de la ISO 19650 y otra que ya es para después del verano, porque tiene un alcance bastante mayor, pero que creo que además a las ingenierías les va a interesar mucho, es una guía de modelado MEP en edificación, ¿vale? Nos hemos focalizado en edificación para no dispersarnos demasiado, supongo que en un futuro entraremos en parte de infraestructuras. Y voy con la tercera de las patas, ¿no? Que os decía, bueno, ¿cómo podemos ayudar a los profesionales a desarrollar sus habilidades y capacidades? Evidentemente, la formación es necesaria. En este caso, desde Builder Smart tenemos creado un itinerario formativo, podríamos decir, con distintos niveles en que los profesionales pueden ir formándose. De todos estos niveles que vemos aquí, a día de hoy, solo tenemos implementados 2.
por lo menos en España, el nivel inicial, que además es gratuito, donde bueno, podemos hacer un curso simplemente visualizando unos vídeos que hay en la web y posteriormente hacer un examen y obtener una insignia digital si pasamos un examen. Ese examen con unos contenidos muy básicos de qué es BIM y qué es OpenBIM. Y a partir de ahí ya tenemos un nivel posterior, el nivel fundamentos, donde ya los profesionales tienen que hacer un curso en uno de nuestros centros de formación acreditados, tenemos ya 18, y cerca de 1.700 estudiantes ya se han certificado con nosotros a nivel España, pero 25.000 a nivel internacional. Aquí ya se adquieren conocimientos más detallados de qué permiten hacer los estándares OpenBIM, qué permite hacer la ISO 19650 y cuáles son las ventajas de un enfoque OpenBIM, como se estaba contando. He querido aprovechar, porque además ahora mismo está abierto y me parece interesante, el Ministerio de Transportes desde hace unos años está financiando a los colegios profesionales para que realicen formación, digamos, subvencionada al sector. No sé si son 8 o 9 los colegios profesionales que están haciendo esta formación que está subvencionada, con lo cual, bueno, pues hay una oferta bastante grande. Yo he traído un caso que es el que conozco, que es el del CITOP, el del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, pero otros colegios, arquitectos y de ingenieros también tienen sus propios programas formativos subvencionados, pero en este caso, que lo conozco, me consta que hay varias, este es los itinerarios formativos, como veis, uno está enfocado en fase de proyecto, otro en fase de obra y otro en fase de mantenimiento, y algunos de los cursos tienen mucho sentido con los que os he venido contando hoy, ¿vale? Por ejemplo, hay un curso horizontal sobre la ISO 19650, que vale para todas las fases, y luego hay algunos cursos específicos para algunos de estos estándares, ¿vale? Hay uno específico de definición de requisitos de información en estándar IDS, y hay dos para trabajar con IFC tanto en fase de proyecto como en fase de obra, ¿vale? Son cursos que además son gratuitos, son cursos online, con lo cual, bueno, pues podéis ir a la web del CITOP y ahí tenéis toda la información de los periodos, porque solo puede hacerse durante un periodo de tiempo, ¿vale? Ahora están abiertos, ¿vale? Con lo cual, si os interesa, os invito a formaros en ello. Ya voy terminando, porque además no quiero pasarme del tiempo. Otro de los aspectos que creo que es muy relevante es que entendamos que, bueno, que la aplicación de estos estándares OpenBIM es algo que se está haciendo de forma habitual. Builder Smart a nivel internacional tiene unos premios, los Builder Smart OpenBIM Awards, que reconocen las mejores prácticas OpenBIM en proyectos reales. Tiene distintas categorías, diseño, obra y operación, tanto para edificación e infraestructuras. Y en los últimos 5 años, ¿vale? Me tomo la molestia de sumar cuántos proyectos se habían presentado a estos premios y hablamos de más de 600, ¿vale? Diferente índole, ¿vale? Hay publicación en abierta de los finalistas, no de todos los proyectos, pero sí de los finalistas, y he traído algunos, ¿vale? Por ejemplo, la remodelación del Santiago Bernabéu. Yo, ahora que veo a Luis, sé que Ayesa ha participado en ese proyecto, ¿no? Fue finalista de los premios en 2021. Sabéis muy bien la complejidad de ese proyecto y OpenBIM fue muy relevante para poder coordinar a todas las disciplinas, todos los equipos de trabajo. Me he traído otros, este es bastante más reciente, fue ganador los premios del año pasado en la línea del metro M5 de Copenhague, donde ya implementaban IDS para automatizar el control de calidad, la última versión de IFC 4.3 para el ámbito de infraestructuras y también, bueno, pues aportando mucho valor. He traído otros dos ganadores, en este caso del año 23, una estación de tren en China, donde sacaron métricas muy interesantes como ahorros, ¿no? En las consultas de información y extracción de datos gracias al uso de IFC o reducción de desperdicio. Y uno último, en el ámbito también de infraestructuras, para que veamos que se pueden alcanzar todos los dominios. Un túnel, el túnel Merspur en Suiza, donde el uso de OpenBIM pues ayudó, ¿vale? A mejorar comunicación y a detectar conflictos de forma temprana, ¿vale? Dicho esto, y termino, ¿vale? Consejos muy rapiditos, ¿vale? De cómo implementar OpenBIM. Bueno, pues os he enseñado los distintos estándares OpenBIM que pueden utilizarse en cada una de las fases de un flujo de trabajo. Pues mi consejo es que analicéis
cuáles son los que os aportan valor para cada uno de vuestros flujos de trabajo. Es decir, no penséis en integrarlos todos y pensar cuáles me aportan valor, por lo menos a corto plazo. Pensad que si vais a colaborar con equipos que usan otras herramientas, vais a tener que intercambiar información y IFC es la mejor manera y que seguro que la herramienta que ya utilizas de modelados es capaz de exportar IFC. Y si es de cálculo, es capaz de importar IFC. ¿Qué tendrás que aprender? Bueno, pues que esa exportación o esa importación a veces no es solo apretar un botón, sino que tienes que ser muy organizado a la hora de modelar, a la hora de generar información, pero eso no implica que tengas que ser un experto del estándar IFC, de todas las entidades, de todas las propiedades. No, eso quiere decir que tienes que ser muy ordenado y sí seguir una serie de recomendaciones. Lo que os he dicho, los visores gratuitos permiten hacer muchas cosas, secciones, mediciones, consultar propiedades y permiten que ciertos actores que no necesitan herramientas de modelado puedan también formar parte de esta colaboración efectiva. Sobre los otros dos estándares, bueno, pues que sepáis que IDS nos puede ayudar a realizar control de calidad y por tanto a crear mejores entregables y eso es ahorro de tiempo. Que hay herramientas de creación de IDS gratuitas, las de validación no lo son, pero su coste es pequeño. Y la comunicación del proyecto puede mejorar mucho si usamos BCF. Muchos programas de coordinación que ya estaréis utilizando lo utilizan y con ello vamos a conseguir trazabilidad. Os he intentado compartir que existen muchos recursos actuales a nivel de guías y de vídeos que explican cómo utilizar estos estándares OpenBIM, con lo cual apoyaros en ello y que también pues, existen cursos incluso subvencionados, como estos del Ministerio de Transportes, que os pueden ayudar para ello. A modo de resumen y de conclusiones, bueno, pues he intentado contaros que OpenBIM es ese enfoque universal para trabajar de forma colaborativa independientemente de la solución tecnológica que usemos, que los clientes cada vez demandan más el uso de estos estándares abiertos, IFC para modelos BIM, IDS para requisitos de información y BCF para incidencias. La importancia de OpenBIM viene o se limita a ciertos aspectos. Por un lado, eh, es accesible porque tengo muchos recursos que me ayudan a la adopción del mismo. Es duradero porque favorece el acceso y perdurabilidad de la información con el paso del tiempo. Me permite tomar yo mis propias decisiones desde un punto de vista de estrategia digital, es decir, ser soberano de qué herramientas elegir para a cada momento dado y para gestionar la información de la que yo soy dueño. Y la interoperabilidad, ¿vale? El poder colaborar con otras herramientas y por tanto poder colaborar con otros actores. Y creo que ya casi me estoy pasando, con lo cual lo dejo aquí y ya doy paso a posibles preguntas o comentarios que queráis hacer, ¿vale? Muchas gracias. Nada, muchas gracias, Sergio. Estábamos tan ensimismados con todo lo que nos estás contando y además, como hemos empezado unos minutillos tarde, estábamos en tiempo, estábamos. Nos han hecho algunas preguntas y nos dicen si hay algún avance sobre el OpenCDE y si nos puedes avanzar algo sobre él. Muchas gracias. Vale. He contado poco de OpenCV por dos cosas. Una, porque su nivel de madurez no es que sea demasiado alto, y otra, porque tampoco quería abrumar con demasiadas cosas y demasiadas siglas, ¿vale? Pero bueno, ya que lo habéis preguntado, os cuento, ¿vale? Para el que no lo sepa, OpenCV, que además en esa imagen del flujo de trabajo estaba en la última etapa, ¿vale? En esa última etapa de entrega. Un problema muy habitual que se encuentran las empresas que trabajan en un CDE y que va a ir a más con el paso del tiempo es qué pasa cuando yo dejo de utilizar ese CDE si me quiero llevar la información a otro entorno o a otro CDE o a otro espacio, ¿vale? Pues efectivamente eso es un problema porque al final tienes las limitaciones que te impone ese fabricante de CDE, que en algunos casos son importantes, y en este caso lo que hizo Builder Smart fue crear una API que te permitiera el poder, digamos, descargar o intercambiar esa documentación o esa información que pueda estar subida en ese CDE. ¿Qué es lo que pasa? Que Builder Smart lo que hace es desarrollar la herramienta, en este caso la API, que luego los fabricantes en este caso de CDEs, tienen que integrar. A día de hoy son pocos los fabricantes de CDE que han integrado esta API de OpenCDE, pero esperemos que con el tiempo sean más, ¿vale? Es decir, a día de hoy son pocas las opciones que tengo de hacerlo, pero sí que existe ya esa API, que además
Si alguien se genera su propio, entre comillas, su propio CDE o su solución de CDE casera, ¿vale? Podríamos decir, partiendo, pues bueno, pues de SharePoint y de otros conjuntos de herramientas, ¿no? Que sí que tenemos más en nuestro entorno, pues que entendamos que sí que podríamos utilizar o embeber o integrar nosotros directamente esa API, y si no, tenemos que esperar, ¿vale? A que poco a poco los fabricantes de software vayan integrando este OpenCDE. Nosotros, nuestra misión, bueno, pues como cuando salió IFC, al principio no la tenía ninguna herramienta de software, hoy la tienen casi 500, ¿vale? Pues nuestro objetivo es que progresivamente los fabricantes de soluciones de CDE se den cuenta que la vida no acaba cuando acaba el proyecto y se entrega y se queda la información ahí, sino que esa información tiene que seguir circulando y poder moverse a otros entornos, ¿no? De otros CDEs, otros entornos empresariales que tenga la empresa donde quiera almacenar esa información. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Y nos hacen otra preguntilla más. Dice, ¿es oficial la nueva actualización del manual ETS de 2025? Dice que en la web sigue apareciendo oficial la versión de junio del 24. Bueno, no recuerdo exactamente cuál es la fecha de la última versión de ETS. Nos han Sí que es pillado. verdad, o sea, sí que es no, me han pillado un poco, sí, a ver, sí que es verdad que ellos hace muy poquitos meses, yo creo que esta de Sí. 2025 es la que han publicado, pero otra cosa, vale, aquí hay dos cosas como todo, ¿no? Cuando tú publicas una actualización, eso no quiere decir que de forma automática se aplique a todos tus pliegos, ¿vale? Al Ujú. final es ETS, yo creo que he dado un paso más y de forma progresiva, diciendo qué es lo que yo quiero pedir y de forma progresiva iré introduciéndolo en mis pliegos, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que pasará. Su última publicación, efectivamente, es de 2025, pero puede haber aún pliegos donde a lo mejor se le esté introduciendo o aplicando requisitos que puedan ser un poco anteriores, ¿vale? Pero, bueno, felicitar a ETS, que yo creo que ha hecho un gran trabajo, además con un manual explicando muy bien IFC, compartiendo ejemplos de modelos IFC para que, bueno, pues la gente vea que es un poco qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que se espera de ellos, que creo que es muy importante. Muy bien. Pues por nuestra parte no tenemos muchas más preguntas y estamos ahí en el tiempo que teníamos ya previsto. No sé si quieres puntualizar algo más, Sergio. Bueno, a ver, por mi parte, un poco desmitificar algunas cosas, ¿no? O Eso, sea, o hacer algunos a- tips finales. algunos tips finales, ¿no? Simplemente diría, es verdad, al final. Es verdad lo que decía Luis al principio, implementar OpenBeam supone retos, ¿vale? Supone desafíos, es decir, yo a lo mejor lo he vendido muy bonito, pero todo cuesta, evidentemente, pero cuesta cualquier cosa en la vida que supone cambiar mi forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces creo que es importante que entendamos que no estamos en una situación que no se trata de cambiar planos por modelos, se trata de cambiar cómo producíamos y entregábamos información antes a cómo producimos y entregamos información ahora, Procesos. ¿vale? Y estamos hablando de procesos, estamos hablando de estructurar la información de forma mejor, ¿no? Para mí, el mismo problema es si te entrego 20 cajas de papeles de mi proyecto que si te entrego 20 gigas de información desorganizada. Da igual, no la voy a poder procesar de forma adecuada. Entonces, tenemos que darnos cuenta que tenemos que mejorar en cómo organizamos la información. Y pensamos que los estándares abiertos nos van a ayudar a cómo organizarlo. Entonces, es verdad que, bueno, pues ahora, aparte de modelar, tengo que ser organizado a la hora de modelar. Pues sí, porque es muy importante que lo que tú entregues sea información estructurada que pueda ser utilizada para otros usos. Pero es que además te va a permitir automatizar cosas. Para mí, ejemplos sencillos como este de control de calidad, pues es algo muy claro. O sea, el poder ganar tiempo en procesos de control de calidad, pues vemos un beneficio muy directo, ¿no? Igual que ahora mismo, utilizando estas mismas tecnologías, los ayuntamientos, algunos de momento, se están planteando la concesión de licencias de forma mucho más ágil y rápida si tienen la información organizada. Esto que lo está haciendo Dubái, que se está haciendo en Finlandia, se está haciendo en Viena,
Ayuntamiento de Madrid está trabajando para hacerlo, Ayuntamiento de Málaga está trabajando para hacerlo, pues ¿por qué? Pues porque directamente podemos pasar de tiempos de concesión de licencias de 2 años a 2 o 3 meses, porque una parte importante de las comprobaciones se pueden automatizar. Se pueden automatizar si el que entrega la información la entrega de forma adecuada, ¿vale? En formato. Entonces, aquí tenemos que entender que el orden ayuda a vivir, ¿vale? Y de esto se trata. Si podemos ser organizados y evidentemente esto tiene sus retos y tengo que entender cómo tengo que hacer las cosas en mi herramienta para que la exportación a IFC sea adecuada, qué buenas prácticas tengo que tener y qué cosas no tengo que hacer nunca, ¿vale? Bueno, pues cuando tenga claro eso, pues y me habitúe, pues ya me costará mucho menos. Muy bien. No, la verdad que son todo ventajas, pero sí que es cierto que como todo cambio, pues conlleva unos retos y incluso a veces ciertas reticencias iniciales hasta que vas viendo las bondades. Pero seguro que iremos andando todos. De eso se trata. Bueno, eso es. Pues por nuestra parte, desde Tecniveria, desde la asociación, agradecerte, Sergio, por darnos a conocer todas estas novedades. Y no nos podemos olvidar también de Luis Madruga por impulsar y coordinar el grupo de trabajo BIM de nuestra Comisión de Servicios Tecnológicos. Y no me olvido de Alberto de mi equipo que ha hecho posible esta jornada. Mil gracias a vosotros, mil gracias también a todos los asistentes que hemos tenido, me parece más de 70 y desearos, bueno, un buen fin de semana y el que tenga la semana que viene, pues una buena Semana Santa y que no llueva demasiado. Muy Venga, bien, pues un muchas saludo. gracias a todos. Hasta Gracias, un luego. saludo.